Bien, les comentaba que una de las iniciativas que se habían seleccionado para llevar a la práctica las propuestas que se hicieron sobre la renovación metodológica y que fueron presentadas, era un conjunto de 30 medidas agrupadas en 7 áreas en el Pleno del Consejo de Coordinación Universitaria en septiembre pasado en Zaragoza. Una de ellas era la creación de un observatorio permanente sobre la evolución de las metodologías educativas. Lo que se pretendía era poder dar de forma periódica una imagen, una foto de cómo estaba el sistema y desde ahí sacar una serie de conclusiones de si nos aproximamos, no nos aproximamos a los objetivos, si cumplimos los objetivos marcados, etcétera. Este trabajo está en curso y para que no quedase solo en una declaración de intenciones, pensábamos que en unos muy pocos minutos, Ángel, se hiciese una presentación de cuál es el diseño inicial en base al cual se va a hacer el observatorio. Te pediría que un máximo 10 minutos, si no te importa, este desagradable papel que me toca hacer. Bien, espero que me regale un minuto para felicitar a la Comisión y a la Fundación y a la Cátedra UNESCO pues, por la celebración de este seminario. El observatorio, Paco ya ha contado un poquito el contexto que proviene del documento de renovación. En este sentido está en una continuidad, una aplicación práctica, poner en la práctica lo que es una de esas iniciativas. Por otro lado, el contexto del convenio de la Fundación y la Universidad Politécnica a través de la Cátedra UNESCO, pues también donde hay un compromiso de hacer un piloto con las universidades de Castilla y León, y del programa de estudios y análisis del Ministerio de Educación, donde básicamente ayudan en la parte de estudiar lo que es la metodología relacionada con la tecnología. En el contexto del observatorio pues hay unos objetivos, hay un plan de trabajo que no les voy a contar, puesto que en el resumen de la charla ya lo tienen. Sí que prefiero contarles una radiografía pues para un poco ver cómo están interiormente o cómo está el estado actual del trabajo para este observatorio, que además contribuirá mejor a entender la utilidad del mismo. En esta radiografía pues básicamente estamos con 4 puntos. El primero de ellos es precisamente identificar y clasificar esas metodologías. Conviven varias categorizaciones y taxonomías. A modo de ejemplo les cito una. Se basa en el carácter habitual o no habitual del uso de la metodología. La primera de ellas, por ejemplo, trabaja con las metodologías habituales, la clase magistral, trabajos, etcétera. Es decir, vamos a estudiar cómo se están renovando esas metodologías tradicionales que normalmente tienden a mejorar, a hacerla más eficaz y a incorporar pues cuestiones de cooperación o más centradas en el aprendizaje. La otra línea en esta clasificación, que existe un ejemplo, es ver el uso de las tecnologías que todos conocemos que funcionan. Por ejemplo, una evaluación diagnóstica formativa. Todos sabemos que es eficaz en el sentido de que pone en una mejor condición de aprendizaje al alumno y es un feedback del progreso, pero que normalmente no se utilizan por el coste que lleva aplicarlas. Hay profesores que lo están utilizando a capela, creo que se dice, con un esfuerzo tremendo. Es el Superwoman que decían esta mañana, que normalmente también hace que seas un Superboy el alumno. Entonces, básicamente, ahí estudiamos un poco lo que es la renovación en el sentido de hacerlas más viables, en reducir ese esfuerzo que nos llevaría a aplicarlas. Y otra línea, por ejemplo, en esta clasificación, son lo que son nuevas, que provienen de campos normalmente externos a la educación, como la teoría del conectivismo, Web 2.0, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de distintas clasificaciones e identificaciones de esas metodologías. El otro aspecto es la medición, es decir, elegir unos indicadores que nos puedan servir después para hacer lo que es la evolución, el progreso e incluso las comparaciones. En esa medición, también a modo de ejemplo, pues se está viendo qué tipo de aprendizaje potencia la metodología, pues si es que el profesor asuma un rol de asesor, si es más un tema de cooperación, si es más de autoestudio, etcétera. Un tema de esfuerzo, preguntando a los profesores y preguntando a los alumnos de cuál es el cambio en cuanto a esfuerzo, en cuanto a dedicación de esas metodologías, y también un tema del contexto donde se utilizan, qué tipo de enseñanza, qué tipo de asignatura, etcétera, etcétera. Insisto que siempre es a modo de ejemplo porque conviven más de los indicadores que aquí les estoy exponiendo.
Otro tema es lo que llamamos divulgación sostenible. Explico el palabra. Básicamente, la divulgación sostenible se basa al final de un proceso que será unos meses, habrá un repositorio con toda la información que le he dicho anteriormente. Esa información nos va a servir para sacar lo que es el informe anual. ¿Por qué digo que tiene que ser sostenible? Pues en el sentido que el objetivo de ese repositorio, además del informe anual, será el que podamos distribuir ese conocimiento a quien lo va a usar. ¿Quién lo va a usar o quién pretendemos que lo use? Es el profesorado para aplicarlo en sus propias asignaturas. Por lo tanto, lo que básicamente habrá una serie de herramientas que ayuden a buscarlo. Un ejemplo, el buscador. El buscador normalmente, los buscadores normales, permiten encontrar las cosas si sabes lo que buscas. Si es un profesor que no ha innovado y quiere saber cómo puede innovar, pues bueno, es posible que no conozca cuáles son esas innovaciones. Por lo tanto, podrá buscar por el contexto, podrá buscar por para qué quiere utilizar esa metodología, y la idea es facilitar esa distribución. También en esta línea lo que queremos es que se aplique. Evidentemente es un instrumento de mejora y funcionará a plan bazar. Es decir, en ningún momento se pretende decir a ningún profesor, mira, no lo sabes hacer, esto se hace así, sino que es más o menos, una vez que tiene el indicador, que tiene la identificación de qué metodologías puede usar en función de para qué lo quiere o qué destreza quiere fomentar, pues la idea es poner una bandeja y decir, mira, coge la que quieras, vas a saber el esfuerzo, vas a saber el cambio, tú eres el responsable, tú eres el que tienes que tener esa complicidad en hacerlo. Nosotros lo único que te ponemos una bandeja para que las vayas cogiendo y utilizando. Y finalmente, una modificación en lo que es la actualización del observatorio, donde ya se da cabida a lo que profesores o instituciones puedan ir introduciendo en este repositorio. Por supuesto, habrá una validación de parte del observatorio y, por supuesto, el observatorio seguirá haciendo su trabajo. Esto será una espiral que irá, pensamos que gire cada vez más rápidamente, y anualmente sacaremos lo que es el informe. Estos realmente son sistemas que se utilizan en gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional. Es la parte más avanzada, ya está prácticamente finalizado lo que es todo el sistema de gestión de conocimiento. Y finalmente es el estudiar las actividades afines, que no podemos considerarlas probablemente como pura de metodología, pero que sin ellas pues no son posibles digamos, el que se puede hacer esta renovación. En esta fase coincide con la fase de búsqueda y captura de documentación que se está haciendo, y básicamente pues estamos buscando las políticas de estímulo de las distintas universidades, como estimulan, incentivan o ayudan a lo que es a que los profesores apliquen lo que es la renovación. Estamos viendo toda la logística necesaria. Antes decían que hay que usar foros. Pues evidentemente, si hay que usar foros, o si una metodología es usar foro para tutorías, la universidad tendrá que tener un servicio de foros, tendrá que tener un servicio de mantenimiento, tendrá que tener una formación de cómo se utiliza el foro, y todo eso lo estamos agrupando en lo que es logística. Y posteriormente, pues el tema de capacitación, en el sentido de enseñar a los profesores a usar el foro, no manejar un foro técnicamente, sino integrarlo en, pues por ejemplo, en la acción tutorial, etcétera. Toda esta política de estímulo y lo que es logística, evidentemente, depende de lo que es la propia universidad. La capacitación también, aunque también es cierto que el profesorado lo podría obtener en un sitio, digamos, ajeno de la universidad, y todo esto, evidentemente, es los recursos que necesita lo que es el profesor para aplicarlo en su asignatura. Eso es evidente. Ahora, en este contexto, el laboratorio, básicamente, el observatorio, lo que está tratando es de ayudar a esa iniciativa del profesor a ponerle una bandeja donde pueda identificar, pueda buscar, pueda comparar y pueda utilizar una serie de metodologías, de píldoras, de objetos que le ayuden a ¿qué? Que es el planteamiento, a esa renovación progresiva de lo que puede ser la renovación de las metodologías. Con esto concluyo, creo que en tiempo, y muchas gracias por su atención.